¿Qué le pide la presidenta regional a la Virgen de la Paloma? Al ser la Virgen de la Soledad, sobre todo le pido por las personas que están solas. No solo ahora en Madrid en verano, pasa mucho sobre todo con las personas mayores. Efectivamente, Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer. Me refiero a eso de humillar la memoria de las víctimas de las residencias, de las 7.291 personas que murieron debido a los protocolos de la vergüenza que aprobó su gobierno en lo peor de la pandemia. Ya sabéis, en aquel momento en el que su hermano estaba trincando más de 200.000 euros de su propio gobierno, del gobierno Ayuso, y el que acabó pagando fue Pablo Casado, acabó teniendo que dimitir, y el momento en el que durante también su novio acabó trincando 2 millones de euros por comisiones que se llevó por especular con las mascarillas. Bueno, pues resulta que ahora Isabel Díaz Ayuso, en este vídeo que vamos a ver ahora completo, a continuación en Telemadrid, en su territorio seguro, hombre, no me extraña que sea seguro, se ha purgado a todo aquel que no le haga la pelota, pues le preguntan sobre unas fiestas regionales de la Comunidad de Madrid, la fiesta de la Paloma. Le preguntan qué es lo que le pide a la Virgen de la Paloma. Y tiene las santas narices de decir lo que vais a escuchar ahora. Lo ha recopilado Guillermo Guijarro en Twitter. Atención. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Acaba de llegar, como bien decíais, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Muy buenos días. ¿Qué le pide la presidenta regional a la Virgen de la Paloma? Yo también os digo, la pregunta que le pide una presidenta autonómica a una virgen, pues sería más bien que le pedimos los ciudadanos a una presidenta autonómica, y seguramente sea que no nos tome el pelo respondiendo de esta manera que vamos a escuchar ahora una pregunta tan infame como esta. Al ser la Virgen de la Soledad, sobre todo le pido por las personas que están solas. No solo ahora en Madrid en verano, pasa mucho sobre todo con las personas mayores, también con personas... También le tengo que preguntar. O sea, lo acabáis de escuchar bien. Acaba de pedir por la soledad de todas esas personas mayores que sobre todo ahora en verano están solas. Tiene razón, es un tema muy importante, la soledad en este país, cada vez hay más gente sola, sobre todo gente mayor, pero que lo pronuncie esto Ayuso nos genera una rabia especial, un resquemor particular, tener que escuchar a esta señora, que ha sido la responsable directa de que esas 7.291 personas en las residencias no fuesen trasladadas a las residencias por los protocolos de vergüenza que se aprobaron y que falleciesen sin ningún tipo de asistencia, sin cuidados paliativos, sin ayuda, sin ni siquiera la posibilidad de ver si alguna de esas personas se podían salvar ahí, en las residencias, sin ser derivadas a la sanidad. Que después los familiares de estas personas, las decenas de miles de familiares de estas personas han protestado, han pedido que se aclaren las cosas, que aparezcan las actas de la policía que fueron a las residencias, que eran los únicos que podían entrar en lo peor de la pandemia, en aquel momento las residencias, y Ayuso y su gobierno han hecho lo imposible, lo hemos estado comentando en este canal durante mucho tiempo, lo imposible para que esas actas no viesen la luz, para que no se supiese lo que había pasado ahí, y es más, Ayuso ha bloqueado en Twitter a las cuentas de las familiares de las víctimas de las residencias, no las ha atendido de ninguna de las maneras, y sobre todo lo que hizo, lo que recordáis bien, fue insultarles en sede parlamentaria. En la Asamblea de Madrid se plantó delante de todo el mundo, enseguida vamos a ver el vídeo, y dijo que total, que se iban a morir de todas formas. Eso era, en otras palabras, escupir, no solamente sobre la memoria de las víctimas, de las 7.291 personas, sino sobre el ansia de sus familiares, el entendible y tan empatizable ansia de esos familiares de entender qué es lo que pasó y de dar por cerrada aquella etapa. Bueno, pues escupió encima de todos ellos. Y ahora aquí tiene las narices de en Telemadrid, su televisión, de la que por cierto despidieron a Silvia Echarrondo por hacerle preguntas incómodas precisamente sobre este asunto, sobre el asunto del COVID. Enseguida vamos a recuperar el vídeo porque es alucinante aquel momento y que es una zona pacificada para ella, que ahora solamente pues emiten tertulias en las que solamente habla la extrema derecha, la derecha y la medio derecha. Vamos, no hay ni media voz progresista permitida en Telemadrid, y además retransmiten con jolgorio y alegría las bodas de sus dirigentes políticos. Almeida hace 2 días, la boda de Almeida, transmitida íntegramente, con presencia por supuesto del rey emérito, de Feijóo y de toda la plana mayor del Partido Popular, en vivo y en directo en Telemadrid. Imaginaos si hiciese lo mismo en Televisión Española, el grito que estarían poniendo en el cielo. Pero bueno, en Telemadrid le preguntan esto y tiene la desfachatez de con esta cara decir, no, es que la soledad de las personas mayores, soledad la que sufrieron algunas personas por una decisión de tu gobierno y acabaron muriendo sin ser atendidas. Y el resto de preguntas tampoco es que mejoren demasiado, tampoco lo esperábamos. Preguntar cómo va a afectar a Madrid esa política fiscal en Cataluña.
Me preguntan sobre Cataluña, por supuesto, porque es lo más relevante del mundo. No le van a preguntar la política fiscal insolidaria, no respecto entre Cataluña y Madrid, sino respecto a dentro de Madrid y respecto sobre todo a los millonarios a los que Ayuso les perdona sistemáticamente los impuestos. Ok, Ayuso ahora te señala mucho a Cataluña y te dice los catalanes te roban porque quieren recaudar sus propios impuestos, etc. Pero claro, se le olvida que ella cada año le perdona más de 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros a las 20.000 personas más ricas de la Comunidad de Madrid. Y después esta gente son los mismos que tienen la desfachatez de llenarse la boca hablando de insolidaridad fiscal entre territorios. Bueno, porque no hablas de insolidaridad fiscal entre personas dentro de tu propia comunidad autónoma. En el momento en el que soluciones eso y dejas de perdonar impuestos a los más ricos, entonces puedes empezar y llenarte la boca de hablar de solidaridad territorial. Hasta entonces guardaría un poco la vergüenza. Pero bueno, una vez más, Telemadrid al servicio de Ayuso. Bueno, estamos viviendo estos días también problemas en el Cercanías. El ministro Óscar Puente decía ayer que se van a tardar en solucionar y que hasta octubre, finales de año, no veremos esa inversión. No sé qué mensaje le quiere mandar a los madrileños que afectados por estos retrasos de Cercanías. sí, Y por último, Madrid. O sea, las preguntas, una vez más, otra pregunta sobre Óscar Puente. Pone aquí Guillermo Guijarro. Y Óscar Puente, nada de los retrasos de Metro. Evidentemente, lo que sea competencia de la Comunidad de Madrid, eso funciona fantástico, no hay retraso, aquí no hay nada que ver. Sin embargo, si es posible darle alguna colleja a Óscar Puente, pues adelante. Una vez más, Telemadrid al servicio de Isabel Díaz Ayuso. Y es normal, porque esta periodista, bueno, pues mira, lo está haciendo, no ejerciendo demasiado de periodista, pero es que si no lo hace, seguramente pues la echan, porque así funciona esta televisión pública. Que ya le dejo, que sé que la están esperando. Madrid está lleno, ¿no? bueno, me ha sorprendido porque ya viniendo para acá está el centro de alegría, color, de gente en las calles, no parece agosto. Bueno, faltan las 7.291 personas de las que te has reído, pero aquí, en declaración institucional, lo volvió a decir, atención. Querría dedicarles unas palabras de agradecimiento y especial de felicitación por este Día de la Paloma, patrona popular de Madrid y también patrona de los bomberos de la capital, también Virgen de la Soledad y, por tanto, es a quien le pido por las personas que están solas, por esa pandemia silenciosa que es la soledad. Se atreve a llamar pandemia, además. Que cada vez se propaga a más velocidad a tantas personas de todas las edades, ya no solo mayores, niños, adolescentes, y creo que esta es la principal causa de otros muchos problemas nuevos que se están dando. ¿Os acordáis cuando hace unos años, el gobierno de Mariano Rajoy, a algunos se les olvida mucho aquella época, teníamos a Fátima Báñez, ministra de Trabajo, pidiéndole a la Virgen que se redujese el paro? Pues esto es parecido. Tú eres una política, y no una política que está en la oposición. Bueno, en el gobierno de España sí, por fortuna estáis en la oposición. En el Congreso de los Diputados también estáis en la oposición. Pero en el caso de la Comunidad de Madrid, tú eres presidenta autonómica, igual que en su momento Fátima Báñez era ministra. Tú no puedes pedir a la Virgen cosas. Tú tienes que hacer políticas públicas. Tú tienes un boletín oficial. Tú tienes capacidad de legislar. Tú tienes capacidad de ejecutar leyes. Tú tienes capacidad de decidir a dónde van los presupuestos autonómicos. Y también tenías capacidad de no aprobar los protocolos de la vergüenza. Y ahora se atreve, es que ha tenido la desfachatez, la inmensa desfachatez, lo habéis escuchado bien, como yo, de hablar de una pandemia silenciosa que es la soledad. Es que no tiene vergüenza. Es que no tiene vergüenza. La pandemia la que hubo. La pandemia a la que condenaste a aquellas personas. Y ahora utilizas el mismo nombre de pandemia para hablar de la soledad. Soledad a la que condenaste también a esas 7.291 personas. Y ahora cada vez que alguien te dice algo, lo que haces es callar o insultar, como hiciste, por ejemplo, aquí. Tuvo que tomar el mando de toda esta situación solo y traer el material sanitario solo y ponerse a trabajar con la policía, no instancias de la policía, fue la policía la que formó parte de nuestro efectivo y tuvo que entrar en las residencias a ver lo que había ocurrido. ¿Y sabe lo que sucedió? Sucedió que utilizasteis la justicia, utilizasteis todos los elementos jurídicos del gobierno de la Comunidad de Madrid para impedir que las actas de esa policía saliesen a la luz cuando las pedían los familiares. Silencio, señora había Delgado. Muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. No se salvaba en ningún sitio. Total, si se iban a morir de todas formas, ¿no? Después repitió lo mismo, incluso de una manera más infame, en el Senado. Volvió a decirlo.
total, sí, que se iban a morir de todas formas. ¿Qué más da morir en una residencia solo, sin cuidados paliativos, sin médicos, en soledad absoluta? Ahora que hablaba de la pandemia silenciosa de la soledad, en lugar de hablar de morir, o igual ser salvado, porque los datos científicos te decían que hasta un 70% de los mayores se podían salvar si tenían atención sanitaria. Pero incluso en el caso de que no te salvases, y lo hemos comentado 1000 veces, y lo han comentado miles de asociaciones, miles de médicos, no es lo mismo morir en la soledad de una residencia que ayudarte, que en un hospital con profesionales a tu lado ayudándote, con cuidados paliativos, a no morir ahogado y en soledad en la habitación de tu residencia. Es una diferencia bastante importante. Aquí Ismael Serrano decía, de la culpa de Pablo Iglesias, a total si van a morir igual. El cambio de relato es significativo. Y si la muerte realmente hubiese sido inevitable, cosa que no sabemos, por supuesto, porque no somos Dios, por mucho que algunos se lo crean como Ayuso, no se morían igual. Los paliativos sirven para algo, para morir sin dolor y con dignidad. Cosa que parece que se le olvida a Ayuso. Y ahora aún así tiene la desfachatez, claro, porque se siente súper segura en Telemadrid, de decir que ella está en contra de la pandemia, de la soledad. Qué poca vergüenza. Bueno, ¿qué pasa? Pues que estos días, como sabéis, está habiendo mucho ruido también con que hay una nueva pandemia internacional, una nueva emergencia internacional por la viruela del mono. Evidentemente no es comparable al COVID porque son enfermedades completamente distintas. Para esta en concreto, para la viruela del mono, ya hay vacunas disponibles, pero bueno, está azotando con ferocidad, sobre todo, si no recuerdo mal, a la República Democrática del Congo, pero también está habiendo casos en España y alguno en Europa. No es lo mismo que el COVID, pero bueno, pues la OMS, como tiene que hacer la Organización Mundial de la Salud, vuelve a declarar emergencia sanitaria internacional y sobre todo pide ayuda para que se manden vacunas a los territorios donde empieza este asunto, esta nueva posible pandemia. Bueno, ¿qué pasa? Pues de todo. Porque algunos empiezan a frotarse las manos, porque otros ven que pueden hacer negocio, porque otros deliran absolutamente, como vais a ver enseguida el mensaje que mandó el vice. ¿Qué narices? Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por aquí, por el delirio del vice. Y después vamos a ver a aquellos que quieran hacer negocio. Y a recordar lo que hicieron algunos sinvergüenzas, aprovechando, pues como siempre hacen, ¿no? En momentos en los que hay problemas, en los que, bueno, pues la gente tiene miedo, hay una pandemia, hay algo que no funciona del todo bien, pues siempre aparecen las sanguijuelas, con perdón para las sanguijuelas, porque estos son peor que las sanguijuelas, para hacerse de oro y aprovecharse. Bueno, seguro que os ocurren unos cuantos nombres de sinvergüenzas que aprovecharon aquel momento para hacerse de oro. Pero resulta que el vice Pérez quiere aprovecharse de una manera distinta, políticamente. Y atención al mensaje que mandó por su canal de Telegram. Puso, ahora que como eurodiputado soy judicialmente inviolable, vais a ver de qué somos capaces como se atrevan a coaccionarnos para inyectarnos experimentos, encerrarnos en casa o prohibirnos movernos por nuestro propio país. Insisto, no habrá moderación ninguna. Si se atreven a hacer lo que nos hicieron en 2020, preparaos, porque vamos a pelear en grupos organizados por todo el país como no se ha visto nunca en este siglo. Y me da igual que Feijóo se sume a la coacción, que Abascal guarde silencio de bien queda mientras ampara a otro Stigman, o que todo el sanchismo analfabeto nos llame insolidarios. Atención a esta parte, si tenemos que sabotear trenes y aviones, bloquear medio país y utilizar la fuerza legítima ante acciones ya sentenciadas en firme como inconstitucionales en defensa de nuestros derechos fundamentales y querellarnos contra todo sanitario, autoridad y político que participe de ello, así lo haremos. No vamos a ir al paredón de la tiranía como ovejas. Si quieren encerrarnos, que enfrenten a leones o mejor a cientos de miles de ardillas. Habéis leído bien, literalmente está hablando de sabotear trenes y aviones, a pelear en grupos organizados. Y aquí está apelando, supongo que ya lo habéis intuido, pero está apelando a una especie de épica de la resistencia contra un posible confinamiento como el que hubo en 2020. Además, nadie lo ha puesto encima de la mesa, no es un escenario que por el momento esté como horizonte, pero él da igual, él pues bueno, intenta utilizar esta épica de no nos encerrarán de nuevo, a pesar de que no entienda que el confinamiento no era un capricho de un gobierno socialcomunista que quería acabar con la libertad de sus ciudadanos, sino que es una cosa que ocurrió en todo el mundo y que impedía contagios de una enfermedad que se transmitía por el aire, que se contagiaba en entornos donde había muchas personas y se contagiaban entre personas de manera sencilla. Pero bueno, él se inventa toda esta épica de la resistencia, además con una emergencia sanitaria que es que ni siquiera es lo mismo que pasó en aquel momento, pero bueno, él activa este tipo de épica que es muy peligrosa, porque es que literalmente está hablando de sabotear trenes, aviones, bloquear países, pelear en grupos organizados. Hombre, igual has alucinado un poco, sobre todo también teniendo en cuenta que la última vez
que dijiste que ibais a paralizar el país, impedir que hubiese... Bueno, pues la sesión de investidura de Pedro Sánchez, ¿os acordáis, no? Se presentaron delante del Congreso de los Diputados, dijeron que iban a impedir la investidura. Bueno, pues lo que hicieron fue, cuando la policía les dijo fuera de aquí, Alvise fue el primero que cogió un móvil y me dijo: yo me he ido de aquí, ya no estoy aquí. ¿Por qué? Porque quería evitar que tuviese ninguna consecuencia legal. Quiero decir, es incompatible esta épica de darse golpes en el pecho diciendo que vas a hacer grupos organizados, sabotear trenes, aviones y demás, y después, cuando tuviste la oportunidad de hacer algo, de verdad, pues pasar de hablar mucho a tener algo de actividad real, que menos mal que no lo hizo, también os digo, pues lo que hizo fue cagarse y salir con el rabo entre las piernas diciendo: yo no tengo nada que ver con lo que está pasando aquí en el Congreso de los Diputados, y se fue corriendo. Pero bueno, esto no me importa tanto, porque al fin y al cabo son las... pues bueno, los golpes en el pecho de un macho que se cree que está luchando contra una dictadura. Lo que me preocupa más son este tipo de cosas. Y es que cuando hay pandemias, es que cuando hay momentos pues sanitariamente complicados, que yo no digo que vaya a pasar nada parecido a lo que pasó con el COVID, pero bueno, como Alvise estaba con esta épica de lo que está ocurriendo, bueno, pues si se habla de pandemias, los que nos tenemos que echar a temblar somos los ciudadanos, que somos los que siempre pagamos el pato, y los que empiezan a aplaudir son aquellos sinvergüenzas que empezaron a meter la mano en el bolsillo de todos los españoles aprovechándose de un momento complicado. Y aquí no solamente voy a hablar de este sinvergüenza, por ejemplo, de la comisión de 234.000 euros del hermano Ayuso en la compra de mascarillas, que por desgracia quedó impune, sino también hablo sin ningún tipo de problema de Koldo García, que es otro tipo que, a pesar de haber estado en el gobierno del Partido Socialista y haber criticado mucho a Ayuso, hacía exactamente lo mismo. Claro, la diferencia es que Koldo García, pues evidentemente fue expulsado del partido. Su responsable político directo, que era Ábalos, a pesar de tampoco estar condenado ni imputado, también ha sido expulsado del Partido Socialista. Imaginad la vara de medir. Sin embargo, en el Partido Popular, pues no solamente expulsaron a quien se atrevió a denunciar esa supuesta corrupción, que fue Pablo Casado, sino que además a la lideresa de todo aquello la encumbran como uno de sus mayores activos electorales, para que seamos conscientes, ¿no?, de cómo funciona la derecha en este país. Bueno, pues esto es lo que quería recordar. En aquel momento, 234.000 euros para el hermanísimo de la presidenta madrileña. ¿De dónde venía ese dinero? Directamente del gobierno de su hermana. Pero es que eso no era lo único, sino que, como a Ayuso le encanta rodearse de la crema de este país, pues resulta que su novio también, es que de verdad, Dios los cría, y ellos se juntan. Cobró 2 millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. Y aquí es lo que yo digo siempre. Bueno, dos cosas digo siempre. La primera es que hay que ser sinvergüenza para cobrar comisiones con este tipo de cosas. Tú quieres vender un Lamborghini, un Rolex, y cobrarle al rico de turno que te lo cobre una comisión millonaria por venderle o por hacer esa transacción, cóbrasela. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un Rolex, porque si tu abuelo no tiene un Rolex o no tiene un Lamborghini, o tu tía abuela no tiene un Lamborghini, no se van a morir. Pues no tendrán ni punto, ya está. No es de primera necesidad. Ojo. En la pandemia, como tú no tuvieses mascarillas y fueses un trabajador de la sanidad o una persona mayor vulnerable, con el sistema respiratorio jodido o lo que fuese, entonces igual sí que te morías si no tenías una mascarilla. Por eso me da igual que especules con un Lamborghini o con un Rolex. No me da igual que especules con mascarillas. Eso es lo que debería ser ilegal por ley. Pero por desgracia no lo es. Y por eso cosas como las del hermano Ayuso cobrando 234.000 euros del propio gobierno de su hermana por compra de mascarillas como comisión, es decir, haciéndose de oro por eso, pues se va de rositas. Exactamente lo mismo que los 2 millones de euros. En este caso no los pagó una administración pública, los pagó una empresa, pero que después evidentemente se lo cargó a una administración pública, pero al menos la pareja Ayuso lo cobró de una entidad privada, pero es que me da igual, cobró 2 millones de euros de comisión. Se hizo de oro en un momento por traficar, porque es lo que hizo, traficar con un bien de primera necesidad sin el cual había sanitarios, había gente mayor que moría en aquel momento en el país, para que veáis lo perverso del asunto. Y la segunda cosa es que pongamos estas cifras en perspectiva real, que toquen suelo. Porque muchas veces hablamos de cifras que son millonarias y bueno, la dices rapidísimo y se te olvida. Pero es que imaginad lo que son 234.000 euros de un plumazo. ¿Cuánto te costaría a ti ganar 234.000 euros? ¿Cuántos días de levantarte pronto, de volver tarde? ¿Cuántos días de madrugón? ¿Cuántos días de coger el coche, ir hasta el trabajo o el transporte público y pasarte 1 hora y media hasta llegar al trabajo y después volver a casa? ¿Cuántas? No cuántos días, ni cuántas semanas, ni cuántos meses, ni siquiera cuántos años, cuántas décadas te hacen falta para acumular ese dinero. Y eso contando con que no gastases nada, ¿eh? Bueno, pues si eso es alucinante y seguramente estáis diciendo, joder, pues más de 10 años, entre 10 y 20 años, ¿no? Me harían falta para ganar esto seguramente con un sueldo medio español.
Bueno, pues imagínate 2 millones. Pues esta gente, a la que parece que desde la derecha la naturalizan y, bueno, pues como si no hubiese ningún problema con ellos, incluso les aplauden, como aplauden a Ayuso, pues parece que no había ningún tipo de problema. Y a mí lo que me aterra realmente es esto, bueno, y otras cosas como que, ¿os acordáis, no? Parece que ha pasado un poco desapercibido porque es un tema que ocurrió en verano, pues que resulta que Quique Sarasola, el empresario hotelero, le dijo al Congreso, le respondió a una pregunta que le había hecho una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, que no constaba en los archivos de su empresa hotelera de Roommate ningún contrato de alquiler con Ayuso. Porque recordad que Ayuso también en la pandemia, ¿dónde estuvo viviendo? Pues en no 1, sino 2 pisos de lujo, bueno, igual que ahora, que no vive en 1, sino en 2 pisos de lujo, de su novio, este que cobraba 2 millones, y además un testaferro que tiene comprado a su nombre el piso de arriba, es que no sé por qué necesita dos pisos para vivir, 2 pisos de lujo Ayuso para vivir. Bueno, pues en la pandemia vivió en 2 pisos de lujo de la empresa de este señor, de Quique Sarasola, que Ayuso dijo que le había pagado, no sé qué, hombre, que le había salido bastante barato, 2 pisos de lujo, le salía 60 euros la noche en los 2 pisos. En uno vivía y en otro trabajaba, que no vaya a ser que tuviese que vivir y trabajar en el mismo piso durante el confinamiento como todos los españoles, pero bueno. Y resulta que cuando le pregunta al Congreso que dónde están esas facturas, dice que no tiene contrato de alquiler, que no tiene facturas, y de eso no sabemos absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero os decía que quería recordar también qué es lo que pasó en aquel momento cuando Silvio Chorrondo le hizo alguna pregunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre todo para contrastar estas preguntas que vais a escuchar ahora y que son el motivo por el cual acabaron despidiendo a Silvio Chorrondo con las preguntas que acabamos de escuchar también que le hacen en Telemadrid. Vamos a ver. Quiero que disfrutemos, que gocemos con estos 2 minutos es largo, pero nos va a comentar, de la matraca Ayuso, vale, siendo entrevistada en Telemadrid, que ella lo considera, coño, en su casa, Telemadrid. Jugando, aquí no me van a... Está en Valdebebas, claro. Bueno, pues entonces consideraba eso y después se cargó a Silvio Chorrondo y se tuvo que ir a Televisión Española porque todavía no había tenido el control absoluto de lo que era Telemadrid. Pero atención a esto. Claro, aquí no me van a hacer preguntas raras. No me van a hacer periodismo. Pero claro, no contaba con Silvia Chorrondo, periodista, que hace preguntas. O sea, y cuando ve la oportunidad un periodista hace una pregunta, si es buen periodista. Por supuesto. Hostia, pues no lo conozco este momento. Vamos a ver a la matraca, ahí está. ¿A cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas? Pausa. Momentos de gran Pues emoción. estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo sobre todo es el refuerzo que venga desde otros hospitales. Cuidado. Y con ello hacer ese operativo para que el hospital que está ya a punto de entregarse tenga todo el personal listo. Para un momento, Pablo, perdona, para un momento. Lo pillamos desde ahí. Claro, ella dice, estamos reforzando, cogiendo recursos de otros hospitales para llenar un hospital nuevo. Claro, con lo cual es... Una periodista, lógicamente, dice, pues... ¿Y qué pasa con el resto de hospitales? Espera un momento, que está usted desatendiendo lo otro para abrir esto que va... ¿Por qué no contrata más médicos? Que igual es lo que hace falta ahora. Pues esa pregunta lógica es la que le hace Silvia Chorrondo, claro. Por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros hospitales. ¿Al hospital de Valdebebas? Ya perdemos un poquito de tiempo. Claro, al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni le va a faltar ningún tipo de personal. Y lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid es que son las contrataciones, eligiendo el material. La comunidad. Y no se arriesga a que otros hospitales de la Comunidad de Madrid no va a faltar nada. Es decir, es una buena noticia. No van a quedar desasistidos. Quiero decir que donde parece que hay una mala noticia... ¿Qué mala noticia? No, es un nuevo hospital, que es una muy buena noticia, y lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda. No va a faltar. Una reorganización de efectivos sanitarios. Nada. Pero tiene 6 años. Es una muy buena noticia que Madrid tenga un nuevo hospital con 1000 camas. ¿Cuál es el sujeto aquí? Casi tantas UCIs como tienen otras, todas una provincia entera de España. No le va a faltar nada. No me salen las cuentas. Si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de Valdebebas, sí, pero porque se van a duplicar. Porque se van a reorganizar, pero es que yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Hombre, en realidad sí. Yo creo que la presenta la Comunidad al final sí. Al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material. Yo creo que eso a mí no me compete. A mí lo que me compete. A mí no me compete, dijo. Es haberle dicho a la Comunidad de Madrid, inaugurar cosas. Solamente soy presidenta, no me competen este tipo de cosas. Claro. Y creemos que ha de haber un hospital en tal lugar y la proeza de construir en tan solo 3 meses un hospital que va a
sorprender Es al mundo, humilde. sino que va a mí sorprender me al da mundo. igual. Por supuesto, el personal Hay más todavía, hay una más que es... respaldado, que esté trabajando. Hay más jaleo. Hay más jaleo. Y que no falte, Pero que es lo que lo vamos estoy a ganar, flipando, ¿eh? que Claro. no falte, pero yo no he de bajar. Es divertido, pero no. A ver. Son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico normalmente. Mi responsabilidad es que... Son preguntas que no se le hacen. Bueno, pues ahí está el asunto. Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico. ¿Cómo se le ocurrió a Silvio Ichorrondo hacerle ese tipo de preguntas a una presidenta autonómica? Son preguntas que no se hacen. Y tanto que no se hacían, porque ya sabéis que finalmente la acabaron echando de Telemadrid y por fortuna acabó recalando en televisión española, pero para que os fijéis, o sea, después es normal que la derecha odie tanto a Silvia Ichorrondo, no solamente por aquella entrevista en la que Feijóo quedó muy mal, porque lo que hizo Ichorrondo no lo hizo por roja peligrosa, lo hizo por periodista, y es cuando pilló a Feijóo mintiendo diciendo el PP siempre ha revalorizado las pensiones, le dijo esto es mentira. No las revalorizó en este año y en este año. Y tengo aquí los datos. Y Feijóo se puso de los nervios y estaba claro, una de las primeras acciones que iba a tomar cuando gobernase España, que él pensaba que iba a gobernar, iba a ser cargarse a Silvio Ichorrondo en la televisión pública española, igual que hizo en la televisión gallega con todos los periodistas que fuesen mínimamente críticos. Bueno, pues en Telemadrid es que Silvio Ichorrondo hizo exactamente lo mismo. Cuando Ayuso viene y dice, no, porque hemos construido un nuevo hospital que va a ser tremendo y vamos a coger los médicos de aquí para llevarlos para allá. Y dice, no, sí, pero si cogemos médicos de aquí para allá, no me salen las cuentas. Hay un hospital que sigue quedándose sin médicos, ¿no? En lugar de contratar más médicos, ¿por qué estás cogiendo o vaciando un hospital para llenar otro nuevo? Si podrías atender a esa gente que vas a atender en el nuevo, en el antiguo, sin necesidad de gastarte miles de millones de euros. Y dice Ayuso, bueno, pero es que esto no me compete a mí. Entonces, ¿qué te compete a ti? Si eres presidenta autonómica, ¿qué te compete? Decían los de la vida moderna, inaugurar cosas, cortar lacitos, ¿no? Hemos inaugurado un nuevo polideportivo, inaugurar también un nuevo hospital vacío que llenaremos con médicos que había en otro sitio donde ya había pocos. Y entonces termina diciendo, bueno, pues lo que habéis escuchado, esto no son preguntas que se le hacen a una presidenta autonómica, que a ella le sale el tufillo de dictadorzuela de su propio medio, donde pensaba que estaba completamente segura, y dice, pero ¿cómo puede ser que estas preguntas se las hagan a una presidenta autonómica? Y poco después de eso pues se la cargaron. Estos son los mismos que después se atreven a aparecer, bueno, ya se acuerdan, Ayer ¿no? sí que Hablando de Nacho Cano diciendo esto. no puede verse embarrado porque la política así lo decida. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo. Estalinismo. Es capaz de acusar al resto de estalinismo, decirnos lo muy estalinistas que somos los demás, este malvado gobierno socialcomunista, y después a la mínima que una periodista ejerce de, oh sorpresa, periodista, dicen que esto no son preguntas que se le hacen, y la acaba purgando, y se la acaba cargando, y la acaban señalando como su jefe de gabinete que decía que Silvio Ichorrondo cobra dinero en B, y todo tipo de tonterías que empezó a decir Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, una persona que además insultaba a periodistas y los amenazaba, como le hizo a Esther Palomera del diario.es, diciendo que les iban a cerrar, que les iban a triturar, todo por haber sacado una noticia verídica del novio de Ayuso. Para que veáis las diferencias entre el periodismo que hemos visto ahora en Telemadrid, porque está completamente mermado, vaciado de periodistas, y lo que hace Silvio Ichorrondo, que eso sí que es periodismo con mayúsculas. En fin, me gustaría leeros en los comentarios a ver qué opináis de todo, para empezar con la... no sé ni cómo definirlo, pero la sinvergonzonería de Isabel Díaz Ayuso hablando de la soledad, de los mayores, de la pandemia silenciosa que es la soledad, con el historial que tienen. Sobre el peligro de que si hubiese algún tipo de pandemia nueva o lo que sea, como lo que estábamos hablando del virus de la viruela del mono, esto se hiciese una vez más de oro. Y además ahora seguramente a expuertas y sin ningún tipo de complejo, porque si les ha salido gratis hacerlo la última vez, bueno, me gustaría que me comentaseis eso también en los comentarios. Y lo último, esa infame entrevista en Telemadrid que supuso el despido de Silvio Ichorrondo, pero también os digo, menos mal, porque habría sido un desperdicio de periodista en un sitio cada vez donde la libertad estaba más mermado como Telemadrid, y hasta bien que fuese a la hora de la 1, que es donde está desempeñando un trabajo de 10. En fin, os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.